Ok, aquí lo que nosotros normalmente llamamos como manometría, les decía yo que por lo menos vamos a considerar que los fluidos están estáticos, ¿no? Que ya lo que es el segundo y tercer corte se estudia un poquito más de la dinámica de fluidos. Entonces, eh, pues aquí específicamente para el caso de manometría en fluidos estáticos, no se tienen esfuerzos tangenciales, por lo que solamente se va a tener un esfuerzo normal. Entonces, bueno, si vemos aquí la lámina, nos dice que, bueno, el manómetro es un instrumento que usa una columna de fluido para medir diferencias en la presión, ¿no? De hecho, pues, cuando se hacía práctica de laboratorio, nosotros podemos ver que había manómetros que sí en U, ¿sí? Hay otros que simplemente eran como un simple tubo. Y pues aquí, dependiendo de la altura que pudiera llegar a tener el fluido dentro de ese tubo, yo podía determinar la presión, ¿no? Me dice que la estática de fluidos trata de los problemas relacionados con los fluidos en reposo, sí, que era lo que ya hablábamos anteriormente. Veamos que no se tiene un movimiento relativo entre las capas del fluido y por lo tanto pues no se va a generar esfuerzos cortantes, ¿no? Y por lo tanto pues no se estaría deformando ese fluido. Entonces aquí la manometría normalmente se aplica a tanques. Normalmente se puede ver como un tanque, ¿no? O un reservorio de agua que está estático. Y solamente se presentaría el esfuerzo normal, el cual es la presión, y la variación de esta solo se debe al propio peso del fluido, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver nosotros que, de hecho, pues aquí está como un poco la representación de lo que sería las variaciones de presión, ¿no? Fíjense que a la presión atmosférica, aquí el fluido está en contacto con la atmósfera, nosotros ahí pues ese fluido no tendría presión, ¿no? Podríamos decir que esto es un cero manométrico, lo que les decía. Y a medida que yo voy descendiendo, fíjense que el vector aquí empieza a hacerse más grande, ¿no? Y se va haciendo más grande a medida que voy aumentando la profundidad. Entonces, la presión aquí ya en el fondo, yo podría decir, bueno, que la presión atmosférica más, aquí no lo ponen como densidad por gravedad por altura, pero eso es peso específico por H, o lo que es lo mismo, variación de presión, ¿cierto? Bueno, aquí como yo puse cero manométrico, aquí yo hubiese podido decir que era cero manométrico, ¿no? Lo que pasa es que, fíjense que si yo lo tomo como cero manométrico, esta distribución de fuerza sería un triángulo, ¿no? Pero aquí la imagen me presenta más bien es un trapecio, porque no me están tomando el cero manométrico, sino la atmosférica. Por eso es que aquí ya hay un valor de presión, o sea, en función de la atmosférica, y por eso es que aquí también lo ponen como atmosférica. Si lo voy a tomar como manométrica, vuelvo y repito, esta sería cero manométrico, y pues aquí simplemente sería peso específico por altura. Bueno, aquí la siguiente, la imagen de al lado dice presión atmosférica restada, ¿no? La última, creo que esa es la de Freezer. No voy a silenciar a Daisy. Ok, entonces aquí la presión atmosférica, fíjense que si yo ya no considero esta presión atmosférica, que es la que me está indicando aquí la lámina B, o sea, si la resto o lo que sería esto, es decir, que es un cero manométrico, pues mire que la distribución de fuerzas, por lo que les digo, formaría solo un triángulo, y la presión en el fondo estaría por esta misma altura H, y
el peso específico de esa sustancia o la gravedad por densidad, bueno, como la quieran expresar. Lo que pasa es que dependiendo de la bibliografía, pues ustedes van a encontrar que se expresa esta diferencia de presiones de distintas maneras. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí les dejé esta, aunque no, yo tengo aquí otras diapositivas sobre lo que es fuerza sobre superficies sumergidas. Pues se las dejé porque el diagrama me parece que está como más bonito en relación al que yo tengo. El que yo tengo no está como tan bonito, aunque la imagen está un poquito pequeña, pero parece que está bastante bien. Bueno, la que está aquí dice, bueno, la fuerza sobre una superficie sumergida se compone de magnitud, dirección y línea de acción. ¿Cuál es la base de estas superficies sumergidas? Fíjense que yo tengo aquí el mismo tanque, es un tanque, pero ahora, ¿qué apareció aquí? Esta superficie, esta placa, como la quieran ver, que puede tener cualquier forma. Miren, de hecho que aquí es como una, creo que le dicen a veces una papa, algo así. Y aquí, pues para efectos de esta materia, vamos a ver los dos tipos, una curva y una plana. Este caso de aquí es plana, ¿no? El nombre se le da de acuerdo a cómo se vea la superficie en la vista lateral, ¿no? Entonces yo de aquí lateralmente veo una superficie plana. Si yo tuviera algo, no sé, así, pues aquí ya voy a tener una superficie curva, ¿no? En la vista lateral. Entonces el nombre lo recibe según su vista lateral. Entonces, si al yo verla de lado, de perfil, bueno, como le quieran decir, veo simplemente un rectángulo, es superficie plana. Si no, pues va a ser curva, ¿no? Porque a veces hay confusión de que es plana, pero es circular. Entonces ustedes creen que es curva. No necesariamente, ¿no? Si el círculo yo lo estoy viendo de lado como una tabla, un rectángulo, pues tendré una superficie plana y ya. Listo, entonces normalmente el objetivo aquí en esta sección de la materia es determinar la fuerza que se está ejerciendo sobre esa superficie. ¿Listo? Les digo yo normalmente, pues los libros siempre presentan es hallar como incógnita a buscar la fuerza que se ejerce sobre esa superficie, ¿no? Que como lo dice ahí, esa fuerza debe tener una magnitud, una dirección y una línea de acción, ¿no? Pero también, pues si yo conozco la fuerza, también puedo conocer otros parámetros, ¿no? Como las dimensiones de la compuerta o la profundidad a la que está. Bueno, existen ahí distintas formas de trabajar eso, ¿no? Sino que normalmente ustedes se acostumbran a solo hallar la fuerza, pero por lo menos en el campo de aplicación ingenieril, si ustedes necesitan diseñar la compuerta, diseñar las medidas que va a tener esa compuerta, pues pueden aplicar la misma ecuación, solamente que tendrán que invertirla, ¿no? En vez de hallar la fuerza por medio de una área, pues van a hallar el área por medio de una fuerza. Entonces, no es mayor diferencia que hay. Bueno, aquí me dice, sea la superficie de la figura, se desea determinar la fuerza sobre su superficie superior. Si esta está bajo la presión de un líquido, mientras que por el otro lado no tiene presión aplicada. ¿Listo? Entonces, normalmente, aquí en superficies sumergidas, vamos a ver que la otra cara está expuesta a la presión atmosférica, ¿no? Entonces, también ahí hay un tipo de igualación
de fuerzas. Entonces, pues este líquido va a estar ejerciendo una fuerza sobre la placa y al mismo tiempo la atmósfera realiza otra fuerza por fuera, ¿no? Lo que pasa es que esta fuerza atmosférica pues no se toma en cuenta mucho porque nosotros lo que queremos es hallar la fuerza que ejerce el líquido sobre esa superficie. Normalmente esa fuerza siempre tiene dirección perpendicular a la superficie, ¿no? Debería ser lo ideal encontrar la fuerza que es perpendicular a la cara que yo quiero estudiar. Y normalmente pues se considera que va en sentido positivo cuando se dirige hacia la cara de la compuerta. Bueno, aquí el dibujo lo que están haciendo es representándome algunos puntos que yo puedo tener, ¿no? Como va a ser el centro de presiones. Entonces, fíjense que aquí el centro de presiones coincide, debería, bueno, aquí no le trazaron la línea, pero debería coincidir con el punto donde se encuentra la fuerza resultante. Esa fuerza resultante, ¿qué va a demostrar? Fíjense aquí en la imagen anterior, cuando veíamos estas imágenes, fíjense que yo aquí tengo distintas presiones, ¿no? ¿Qué pasa si yo evalúo esta presión con respecto a esta área? Pues voy a obtener la fuerza que se está aplicando sobre esta área. Podemos decir que esta pared va a ser una compuerta. Entonces, listo, aquí yo puedo obtener la fuerza que se está realizando aquí y fíjense que la fuerza va a ir variando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo ideal sería hallar una fuerza que me englobe todas esas variaciones y normalmente eso es lo que se le conoce como fuerza resultante, ¿no? A la variación, a la fuerza que me engloba todas esas variaciones de presión con respecto al área de mi compuerta. Ahora, ¿qué pasa? Miren que aquí tengo distintos vectores que me están representando la magnitud, ¿no? Lo que decíamos, esta presión va a ser menor que esta presión. Entonces, la fuerza resultante aquí, pues no se va a ubicar en el centro, ¿no? Quizás tienda a ubicarse un poco más abajo del centro. Entonces, esta será mi fuerza resultante y esta será aquí mi centro de presiones o el CP. ¿Listo? Y por aquí podríamos decir que está el centro, el centroide, ¿listo? O el centro de gravedad, como aparece ahí en la lámina siguiente. Esto en el caso de que fuera vertical. ¿Qué pasa si fuera horizontal? Recordemos que si fuera horizontal, por decir esta placa, la presión aquí sí es igual en todos los puntos. O sea que la fuerza resultante pues, iría ubicada justo en la mitad y coincidiría en ese caso con el centro de gravedad, ¿no? Pero si yo tengo una pared vertical o inclinada, ya en mi centro de presiones debería estar por debajo del centroide, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta de no ubicarlo en el centro. Ahora, ¿qué otro componente veo aquí? Bueno, ya está el centro de presiones, ya vi el centroide o el centro de gravedad que está justo en la mitad. Tengo, bueno, unas coordenadas X y Y del centroide de la placa. Aquí, bueno, aquí aparece con X y Y, yo creo que lo uso con Y y Z, si no estoy mal. Pero pues simplemente, ¿qué tienen en común? Creo que esta distancia para todos es Y. ¿Listo? La distancia es siempre Y, este puede ser Z o puede ser X. Depende del sistema que esté usando. Lo importante es que esta distancia, desde la superficie libre hasta la placa, esté en función de Y. ¿Sí? ¿No? Eso es lo que normalmente se acostumbra. Esa Y es la coordenada del elemento diferencial de presión, ¿no? Entonces, donde, así como yo tengo esta fuerza resultante, que es la suma de todas los diferenciales de fuerza, pues voy a tener aquí distintos diferenciales de área
¿sí? Ubicados en distintos puntos y sobre cada uno tendré un diferencial de presión y bueno. En este caso que la compuerta esté inclinada, pues voy a tener un ángulo con respecto a ella y también voy a tener una H que siempre, yo la tomo, bueno, aquí está chiquitica, pero esa H siempre va aquí vertical, ¿no? H, siempre vertical. Bueno, esto iría hasta donde yo vaya a tomar mi fuerza. Y FR, que es la fuerza resultante. Aquí dice, bueno, las fuerzas que actúan sobre superficies sumergidas son paralelas, todas estas deberían ser paralelas entre sí, y su resultante se aplica sobre un punto llamado centro de presión, ¿sí? El centro de presión está desplazado respecto al centro de masas o centroide, siempre en sentido descendente. Eso, importante esto, que siempre va a estar en sentido descendente, o lo que yo les decía, por debajo, por ser la presión mayor a medida que descendemos, ¿no? Entonces, entre más abajo, pues más tendré ese centro de presiones por debajo del centroide. Para determinar el punto de aplicación de las fuerzas es necesario establecer la condición de equilibrio, incluyendo suma nula en momentos. Bueno, eso luego lo veremos más adelante. De todas maneras, les voy a enviar las otras diapositivas que yo tengo. Yo creo que ya esta sería toda la teoría que tenemos. ¿Listo? Aquí yo tengo otra diapositiva de... Tengo que subírselas. Superficies sumergidas. Es ese mismo, pero pues yo traté de ponerle más como los subíndices que uso. Ay, creo que a esta le faltaba una ecuación. Vamos a ver. Es lo Entonces, mismo. profe, de Dígame. mañana llegaría hasta este tema, ¿cierto? ¿Cómo? El quiz de mañana llegaría hasta este tema. Sí, sí. Ya está toda, bueno, por eso esta es toda la teoría del primer corte, ¿no? Entonces, pues salió rápido, ¿no? Salió bastante rápido, pero pues sí hay bastantes conceptos que uno debe tener claros, ¿no? Yo les iba a decir algo. Por lo menos la mayoría de la teoría, pues pueden encontrarla en la Cengel, en la MOT, y creo que en Fox o en White. No me acuerdo cuál es la otra. Pero bueno, al final pues el libro que ustedes más entiendan de teoría les servirá, ¿no? Porque es que Cengel a veces se pone muy técnico. Entonces, pues hay algunos conceptos que son pesados. Y MOT a veces pasa algunos como muy por encima. Entonces, pues ahí por eso es que les digo que yo les doy varios libros para que su educación esté lo más íntegra posible, ¿no? Lo que les decía, estas diapositivas ya sí son mías. ¿También nos las va a enviar, profe? Sí, tengo que enviárselas también. Lo que pasa es que aquí pues yo lo especifiqué un poco más como de cómo funciona ¿cómo se llama esto? La distribución de fuerzas sobre una superficie horizontal, ¿no? Entonces fíjense que aquí van a ser iguales y va a estar en el medio. Entonces me dice, bueno, cuando la superficie está sumergida en un fluido, va a desarrollar fuerzas. La determinación de estas fuerzas es importante en el diseño de tanques de almacenamientos, en barcos, represas, centrales hidroeléctricas, bueno, estructuras hidráulicas, en fin. En una superficie horizontal, la fuerza resultante nosotros la podemos hallar solamente como presión por área, ¿no? Que esto es lo mismo de la fórmula de presión. Fuerza sobre área. ¿Qué dice aquí? Simplemente despejar la fuerza, ¿no? Y actúa sobre el centroide cuando la superficie es horizontal, lo que les decía. ¿Listo? Ahora, cuando la superficie es vertical, pues esta distribución, ya lo que les decía, no va a ser uniforme. En este caso, están tomando aquí esta presión como 0 manométrico. Y pues empieza a aparecer esta distribución de fuerzas, en este caso con una forma
triangular, ¿no? Lo mismo que decía el anterior, la dirección es perpendicular a la superficie y su punto de aplicación se encuentra debajo del centroide. Entonces, ahí, otra vez repetida. Entonces, si este centroide lo tengo por decir como por aquí, mi fuerza resultante debería estar un poco más abajo, ¿no? Pues simplemente eso. Aquí pues yo también les puse más o menos el mismo diagrama. Les puse más o menos el mismo diagrama. Ah, no, sí, también lo tengo con X. Pero fíjense que esta otra coordenada nosotros, bueno, por lo menos yo que lo trabajo con integrales, pues no la empleo. Simplemente empleo el eje Y, que es la con la que yo voy a integrar, ¿no? Aquí ya tengo una superficie inclinada. En este caso, pues, bueno, dice rectangular porque el semestre pasado lo trabajamos solamente para figuras rectangulares. Igual yo creo que ahorita por este curso intensivo también será solo rectangulares, ¿no? Porque hay distintas formas. Esto puede ser aquí triangular, puede ser circular, puede ser, bueno, en fin. Entonces vamos a trabajar solamente la parte de compuerta plana rectangular. Bueno, me dice que considerando que la presión del fluido aumenta con la profundidad, se tiene que la presión va a ser presión atmosférica o cero manométrico más la altura por el peso específico, ¿no? Que eso era lo que ya habíamos visto, que es el delta de presiones. Esto de aquí. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Fíjense que aquí siempre nosotros tomamos H como altura vertical, ¿no? En todos los casos. De hecho, creo que esa era una de las condiciones que decían las diapositivas de la profe Maite, que H siempre va a ser vertical. ¿Qué pasa en este caso que yo tengo la compuerta inclinada? Fíjense que este eje Y va paralelo a la dirección, perdón, va paralelo a la inclinación de la compuerta. Entonces yo debería transformar esta dirección inclinada a un eje vertical. Entonces, pues si conozco un ángulo, podré hacer la transformación para obtener esa altura. ¿Listo? Entonces, pues ahí habrá que sustituir esta H en función de Y, o sea que esa presión ahí al final me va a quedar como Y por el seno del ángulo que tenga, θ, por el peso específico de la sustancia, ¿no? Peso específico así o como aparecía en las otras láminas que era aquí así, ¿no? Como lo quieran poner. Por lo tanto, la fuerza resultante viene siendo, entonces, como yo les decía, esta fuerza resultante sí, es la sumatoria de esas otras fuercitas que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, pues, la forma en que yo puedo agruparlas todas es integrándolas, ¿no? Literalmente eso es lo que voy a hacer. Integrar todas estas fuerzas sobre en función de un área, ¿no? Esta es una integral de superficie, entonces en esa área es que voy a tomar todos los cambios de esa fuerza. Entonces, así como nosotros decíamos que la fuerza es presión por área, fíjense que aquí el área, la presión está cambiando para cada diferencial de área, ¿no? Eso era lo que yo les decía. De hecho, aquí fíjense que aparece un diferencial de área. Aparece un diferencial de fuerza aplicado sobre un diferencial de área. O sea que en este caso, si yo quiero hallar la fuerza resultante, yo en realidad lo que voy a tener es una presión que varía en un diferencial de área. Entonces, ¿cómo hago para evitar que, o para agrupar todas estas presiones? Pues lo que voy a hacer es integrarlas en función de esa área, ¿no? Pues si se fijan bien, esa fórmula es lo que aparece aquí. ¿Sí? Presiones, peso específico por
altura. Y la h, fíjense que la sustituyeron aquí por y seno de teta. Al final todo esto va a ser P en un diferencial de área. ¿Listo? Y todo eso pues corresponde a una a la integración de las distintas áreas. Entonces, si yo divido esto en muchas áreas, muchos diferenciales de áreas, voy a tener una presión para cada uno, una presión diferente. Entonces, la idea de hacer esta integral de área aquí es agrupar todos esos cambios de presiones. Fíjense que Y va a ir variando. Esta Y del comienzo va a ser menor que esta Y aquí al final, ¿no? Entonces me va a agrupar todos esos cambios de presiones para cada diferencial de área. ¿Listo? Ese diferencial de área también, pues normalmente yo lo puedo expresar como si fuera un elemento cuadrado, ¿no? Normalmente el diferencial de área nosotros podemos decir, bueno, que por lo menos en el caso de las compuertas rectangulares, esto es rectangular, va a tener un ancho aquí, no sé, W. Ese es el ancho, ¿no? Y va a tener cierta altura, que podemos decir que va a ser L. Entonces, ¿qué pasa con el área de la compuerta en general? El área de la compuerta total será W por L. Pero aquí, fíjense que estamos trabajando es un diferencial de área. Y lo que les decía, ese diferencial de área, ¿en qué eje se está moviendo? En el eje Y, ¿no? Él puede subir o puede bajar. Entonces, este diferencial de área, así como el área era ancho por alto, aquí también voy a tener un ancho y un alto. Entonces, el ancho, pues, a mí me gusta más tomarlo como aparecía en la lámina anterior, que es tomar el diferencial de área como una tira, ya que esto es rectangular. Para el caso rectangular, pues tomar ese ancho total, ¿no? Ya que el ancho va a ser constante, W. Pero ¿qué pasa con la altura? Fíjense que no es la misma altura si yo pongo mi diferencial aquí, así yo pongo mi diferencial aquí. Entonces la altura va a ir variando, y va a ir variando en función de qué eje, del eje Y, o sea que esto va a ser un dy. ¿Listo? Es por eso que normalmente lo que se busca es llevar estas H en función de las Y, ¿no? Para poder integrarlo. Que si lo llevo en función de otro eje, del eje X, del eje Z, o el que usen, pues no me queda tan fácil hacer esa conversión ahí de ejes, ¿no? Entonces, aquí ya todo me va a quedar para integrar en función de Y. Y pues ahí haremos la integración desde un punto inicial, desde el punto 0 hasta el punto 1, o de 1 a 2, como ustedes lo llamen, o de 0 a L. Bueno, yo le pongo aquí, de hecho, de 0 a L. Yo a veces manejo la ecuación, es como, normalmente yo la escribo, es como fuerza resultante, es la integral de 0 a L, de la presión por el diferencial de área, ¿sí? También la puedo escribir así. Y pues esta presión, lo que les decía, Y por el seno de teta, por un ángulo. Y este diferencial de área que viene siendo ancho por diferencial de altura. ¿Preguntas hasta aquí? El W a la hora de integrarlo hay que meterlo ahí, profe. Sí, aunque el W es constante y puede salir de la integral, ¿no? Para el caso de las compuertas rectangulares, el ancho es constante, ¿no? Ah, ok. Pues, profe, yo creería que mañana en el momento en que, o de pronto más tarde en el momento en que se empiezan a hacer ejercicios, ahí sí haríamos las preguntas porque empieza como
algo, no sé. Sí, claro, como ahorita es solamente la clase teórica, pues sí, uno todavía no sabe muy bien en qué es que lo va a aplicar, ¿no? Sí, exacto. A cambio, en el ejercicio, pues ya miraríamos, ya tendríamos los interrogantes más claros. Ujú. Pero de todas maneras es importante que vayan estudiando, bueno, para mañana que es el quiz teórico, los conceptos, ¿sí? Por lo menos saber qué es una presión, cuáles están por encima de la atmósfera, cuáles por debajo, cómo se les llaman, cómo son las fórmulas, qué propiedades tienen los fluidos, esas cosas, ¿sí? Profe, ¿usted de casualidad deja paquetes de ejercicios o algo para estudiar? Este, pues precisamente yo les había hablado de eso en la clase pasada. Les dije que no, yo no les dejo paquetes, porque si no estaría coartándole su conocimiento, entonces ustedes se limitan a solamente hacer los que aparezcan en el paquete, y primero es un problema porque si no les sale uno igual al del paquete, dicen que no les di eso. Entonces, si uno les pide pensar un poquito, los ofende. Entonces, como no los quiero ofender, yo de una vez asumo que ustedes son muchachos muy inteligentes y estudiosos y que pueden revisar todos los libros que les dejé, ¿no? Igual, pues conociendo el concepto principal, ya podrían ustedes ser capaces de desarrollar el ejercicio, ¿no? En la clase de mañana vamos a realizar ejercicios, ¿verdad? Para el quiz del viernes. Sí, exacto. Mañana hacemos ejercicios para el quiz del viernes. Profe, ¿el quiz va a ser en las horas de la mañana, inicio de clase o finales de clase? A final, a la última hora. Sí, porque luego ahí se extiende o algo así, entonces nos quita tiempo de la clase. Entonces yo creo que Pues por ahora ahí. al final el viernes, el sábado solo va a ser el parcial, o sea, está la mañana para hacer el parcial o también va a Tengo haber que clase. preguntar a ver cómo es el sistema, porque la verdad yo no he dado nunca vacacional, entonces no sé si los sábados se tiene que dar clase o no. Pues, profe, cuando yo hice el vacacional de integral con Carrillo, él nos daba 3 horas para el parcial y daba 2 horas de teoría. Sí, pues que yo recuerde, algo así también era cuando yo hacía los vacacionales. Entonces, pues también tengo que preguntar eso y